3 puntos de vista enfocados desde una misma perspectiva. Temas de actualidad vistos a través del lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por 3. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por 3. Nosotros queremos hoy iniciar una serie de programas titulado El Gobierno Civil y el Ciudadano. El gobierno civil y nuestra responsabilidad en el gobierno civil de manera más explícita. Repito, el gobierno civil y nuestra responsabilidad en el gobierno civil. Y queremos traer la palabra de Dios que dice sobre nuestra responsabilidad ante todo eso que nosotros llamamos el gobierno civil. ¿Cómo debemos nosotros participar de manera que glorifiquemos el nombre de Dios? Hermanos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Me estoy sonriendo aquí porque cuando tú dijiste nuevos representantes, me quedé pensando que bueno, será un nuevo periodo, pero los representantes parece que siempre son los mismos. La idea es que sean nuevos, ¿verdad? Bueno, y yo creo que nosotros debemos comenzar este programa diciendo dos cosas. Lo primero es que sobre el tema se ha hablado y se habla muy poco. Usted va a una librería y usted encuentra cantidad extraordinaria de libros que tratan el tema de la familia, de la iglesia, pero muy escaso el tema del gobierno civil. Y eso es una de las razones que nos ha movido a nosotros a tratar este tema. Por lo tanto, nosotros queremos hacer una introducción básica, doctrinal, acerca de cuál es el origen del gobierno. Por ejemplo, tú, mi hermano que me estás escuchando, ¿tú sabes cuál es el origen del gobierno? ¿De dónde salió esa idea? ¿Se la inventaron los hombres? ¿Cómo fue que surgió? No, y ya que ustedes tocaron el punto de que estamos próximos a las elecciones, debemos de recordar como nación que no debemos de votar por colores, sino votar por los valores, por hombres que tengan los valores morales de Dios correctos, que encarnen el Evangelio de Cristo. Esta sociedad está desesperada, necesitada de hombres de convicciones, de hombres de verdad, de hombres que encarnen la palabra de Dios y que la pongan en práctica en todas las áreas de la vida. Inclusive en el gobierno civil necesitamos gente iluminada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, gente que representen verdaderamente los valores morales de Dios, la justicia de Dios y todo para el bien de nuestro país, para el bien de las personas y en esta vida y para toda la eternidad. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario de eso que tú mencionaste, de la ausencia del tema, de la relación entre Jesucristo y el gobierno civil en los libros, en las librerías y en los púlpitos. Yo creo que eso no es una casualidad. Eso es el producto, el fruto de una idea, de una convicción, que es que Jesucristo no es Señor del gobierno civil y de la nación, sino que Jesucristo es Señor de la iglesia y de la salvación, nada más. Y eso es un pensamiento idolátrico, porque si Jesucristo no es Señor del gobierno civil, ¿quién es Señor del gobierno civil? Entonces, ¿existe otro Señor a la altura de Jesucristo? Ese es un pensamiento idolátrico, ¿no? Jesucristo es Señor, tan Señor del gobierno civil como lo es de la iglesia y como lo es del alma y la vida de los seres humanos. Entonces, hay que tener en cuenta esa proposición. Es decir, la plataforma es que Jesucristo es cabeza de toda la creación, de todas las esferas, y eso incluye la esfera política, y eso incluye la manifestación en la esfera política de los diferentes instrumentos, desde partidos hasta la organización y administración del Estado. Esa es la plataforma. Entonces, ¿por qué no está el tema en los libros? Por una presuposición de cosmovisión básica.
Jesucristo no es Señor, no le interesa el gobierno civil, no le interesa la política. Falso. Jesucristo tiene autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra, y eso incluye la esfera política. No, pero si vemos en Colosenses, un texto bien conocido, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No dice de una parte de la creación, dice de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que Jesucristo... O sea, el gobierno civil fue creado por Cristo y para Cristo. Entonces, ahí ya se va definiendo parte de nuestra responsabilidad dentro de nuestra generación, en nuestra nación. Perfecto. Inclusive en Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. Dice, y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Exacto. Es decir, que eso incluye todas las cosas. Exacto. Ahora, yendo un poco más atrás, yendo al principio, quiero que me concedan leer un trozo del libro Liberando las Naciones de McDowell, que lo habla de manera bien sucinta, maravillosamente explicado en unos cuantos párrafos. Él pregunta, ¿cuándo comienza la historia del gobierno y de la libertad del hombre? Fíjese bien, gobierno y libertad. La historia del gobierno y de la libertad empieza en el jardín del Edén, con el primer hombre. Dios puso al hombre en el jardín y le dio un mandamiento de dominio para sujetar y gobernar todas las criaturas, lo cual incluye al hombre gobernándose a sí mismo. Es decir, en Génesis 1:26 Dios le da un mandato al hombre de procreación, de desarrollo, de sojuzgar la tierra completamente. Consecuentemente, y dice de gobernarse a sí mismo. Escuche esto. Consecuentemente, todo gobierno comienza en el individuo. El poder fluye del individuo hacia otras esferas de la vida. La prueba del autogobierno del hombre en el principio fue su habilidad para resistir el deseo de comer del árbol prohibido, sin ningún tipo de restricciones externas. Dios simplemente le dio un mandato a él y le dijo, autogobiérnate, no coma de ese árbol prohibido. Él debía entonces gobernarse internamente de acuerdo a la ley de la creación de Dios, la ley que Dios pone en la conciencia de cada hombre. Pero eso no fue así, y las consecuencias entonces vinieron luego. Eso del autogobierno me recuerda a Proverbios, que es mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y como ciudad derribada y sin muros, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahí está el autogobierno, el dominio propio. Y aún de los ancianos de la iglesia, aunque ya no se trata de la persona, sino de su hogar, los que van a ser pastores, Dios le dice que si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Tiene que haber entonces realmente un gobierno de uno mismo para uno poder gobernar a otros. Entonces es interesante que en el desarrollo del tiempo, luego de que Adán pecó, vinieron más hombres, se siguieron procreando, la maldad era excesiva. Sí, pero es bueno, Miguel, que puntualicemos. Uh-huh. En el principio el hombre se autogobernaba por la palabra de Dios, por Dios mismo. No había restricciones externas, un hombre gobernando sobre otro, no existía. No. Es la palabra de Dios que debe de gobernar al hombre. Pero, ¿por qué el hombre no se puede gobernar ahora mismo? ¿Por qué? Producto del pecado.
Eso fue lo que... Es esclavo del pecado, ahora es el pecado que lo gobierna, ¿no? Sí, Dios. pero hay una cadena, porque en el principio no había gobierno de un humano sobre otro. Correcto. Y eso entra por razón del pecado. Eso entra por Eso razón del es. pecado. Y ahí es que se desarrolla el gobierno civil. Correctamente. Más adelante la Biblia lo va manifestando. Exacto. Entonces, sin embargo, fíjate que aun cuando Caín mató a Abel, aquí nosotros vemos en las escrituras encargándose del asunto? El mismo Dios. El mismo Dios. Dios mismo estaba tomando el asunto. En el desarrollo del tiempo, los hombres crecieron, se multiplicaron y el pecado abundó sobremanera, según Génesis 6. Y Dios decidió terminar con la raza humana, excepto Noé y su familia. Entonces es interesante que luego que del año de navegar, cuando Dios lo lleva a una tierra determinada, entonces Dios repite el mismo el mandamiento cultural que da en Génesis 1:26, pero con una modificación ahora. La modificación de que ya el hombre sí tiene que gobernar al hombre. Y es cuando se aplica el concepto de la pena capital, en Génesis 9. Aquel que derramare sangre de hombre, por el hombre su Por el sangre hombre será derramada. ya Dios está estableciendo el gobierno. Ahí empieza Está como el origen del gobierno civil. Y todo eso es Del producto hombre del pecado. Exacto, que no debemos olvidar entonces que en la estructura, vamos a decir, cósmica de Dios y su creación, el gobierno civil existe por razón del pecado. Es una solución mecánica Así es. que Dios introduce en la historia Exacto. para poder redimir a los humanos. Entonces, si bien es un diseño de Dios, es un diseño mecánico, quiere decir que no es orgánico, inherente a la creación, sino que Dios lo puso con el propósito de poder organizar la sociedad para poder salvar a las personas en cada generación. Pero como el gobierno es ocupado por personas caídas, debemos tener una vigilancia entre una institución divinamente ordenada Exacto. y el desempeño Sí, de las perfecto. personas caídas Perfecto. dentro de esas instituciones. Entonces hay que vigilarlos. ¿Por qué? Porque es una institución por razón de la caída ocupada por personas caídas y la tendencia es a sobrepasar sus límites y restringir la libertad que Dios ha dado a las personas. Entonces, en otras palabras, ellos tienen que tener personas también ante quienes ellos deben rendir cuentas de lo que están haciendo. Exactamente. De manera que nosotros queremos que quede en la mente de cada uno de los que nos escuchan que el origen del gobierno civil está en Dios. Dios lo estableció. Que en el principio el gobierno civil como tal no existía, sino el autogobierno. El hombre debía gobernarse a sí mismo y Dios le dio un mandamiento, pero él no pudo gobernarse a sí mismo. Decidió no hacerlo porque también está ahí vemos el concepto de libertad. Exacto, él pudo, Dios lo pero dejó no en quiso. libertad. Dios dejó a Adán en libertad. Adán tenía la libertad de pecar o no pecar y decidió pecar. Entonces, luego del diluvio, el mandato cultural se mantiene vigente, pero con una cláusula añadida. En el mandato cultural original, Génesis 1:26, era sojuzgar la creación, pero no al hombre. Fructificad, multiplicados. En el capítulo 9 de Génesis, entonces, se añade algo nuevo. Dios repite el mismo mandamiento de ir, llenar la tierra, sojuzgarla, y dice, y el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, de esta manera ya constituyendo el gobierno civil. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Para preservar la vida del ser humano. Y para que no hubiera anarquía, porque como se dice, siempre es preferible, bueno, y anarquía por si acaso, eso es donde cada uno hace como le parece, cada uno es el gobierno, él mismo, o sea que cada cabeza es un mundo, como dicen, no, es mejor hasta un gobierno que no sea bueno en vez de anarquía, porque mira qué pasaba en el libro de los jueces, no había autoridad, no había rey, no había gobernante, y qué pasaba, cada uno hacía lo que bien le parecía. Correcto. Sí, pero hay que poner claro que la primera institución que Dios creó, la primera institución divina, fue la familia. Si la Biblia revela desde tiempos antiguos la responsabilidad de cada individuo, esta incluye adoración, trabajo y caridad.
y las responsabilidades de la familia incluyen la multiplicación, la educación, salud, bienestar y la transferencia de herencia. Correcto. Entonces, el gobierno civil, entonces, es con mucho una institución divina como la familia y la iglesia. Exactamente. Es decir, el gobierno civil... Su origen lo tiene en Dios. Exactamente. Eso es como si la familia fuera un mini modelo del gobierno. El hombre es la cabeza y el gobierno es su casa. Y ese gobierno civil fue establecido bajo la premisa de que los hombres son pecadores y que la vida humana es sagrada y es valiosa. Amén. Sí, como dice Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, la dignidad básica de todo ser humano es ser creado a imagen de Dios y por lo tanto eliminar esa vida lleva una responsabilidad de la propia vida. Ahora es interesante ver cuál debe ser nuestra posición y responsabilidad, primero ante Cristo y como consecuencia ante el gobierno civil, con algunos textos que queremos leer ahora y analizarlo al mismo tiempo, porque muchos de esos textos han sido mal interpretados, mal aplicados. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, ¿por causa de quién? Del Señor. Amén. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Fíjate que en ese texto que acabo de leer, 1 de Pedro 2, 13 al 14, hay algo que no se ve por arriba en la primera lectura. Lo que nosotros vemos solamente es el llamado directo al que está leyendo, a que se someta a las autoridades. Lo que nosotros pasamos por alto es que esa misma autoridad también tiene un gobierno superior a él, que es Dios. Amén. Y que cuando ellos no hacen lo que tienen que hacer, su autoridad es ilegítima. ¿Y dónde yo saco eso? Dice que la razón que da el texto para que nos sometamos a los superiores y a los gobernadores, dice porque son por el enviado, ¿para qué? Para castigo del malhechor, no del que hace el bien. Y alabanza de lo que hacen el bien, no del que hace el mal. Eso es lo que dice Romanos 13. Exacto, pero ¿qué significa eso? Que cuando una autoridad que tiene delimitada ya su rango de acción es para alabanza del que hace el bien y castigo al malhechor, hace lo contrario, él no está haciendo esa autoridad el papel para el cual fue llamado. Y entonces, ¿qué pasa? Se constituye una autoridad ilegítima. Sí. Ilegítima. ¿Y qué hacemos frente a una autoridad ilegítima? Reemplazarla. Usar los mecanismos que Dios nos ha concedido en nuestra nación mediante el voto y las elecciones y en su tiempo y en su momento reemplazar esas autoridades por otras que sean dignas. Por eso que necesitamos personas con convicciones en el gobierno civil, llenas de la palabra de Dios, permeada por la palabra de Dios, que la autogobierne la palabra de Dios. Amén. Que trabajen delante de Dios primeramente y no delante de los hombres, sí, que trabajen para el Señor y eso hallarán gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Yeah. Necesitamos autoridades llenas de los valores morales de Dios que dirijan esta nación para que puedan castigar al que hace lo malo y alentar y alabar al que hace lo bueno, no de manera contraria. Vamos a una pausa y no se mueva del dial porque en breve volvemos. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Comienza tu día en los 9:90 AM de tu dial. Comienza tu día con Jesucristo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana. Usted está escuchando Tertulia por Tres,
gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Nuevamente en su programa Tertulia por Tres. Vamos ahora a continuar con nuestro tema, el gobierno civil y la responsabilidad nuestra frente a él. Sí, entonces citando Romanos capítulo 13, varios versículos, el 1, el 3 y el 4, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El propósito del gobierno, entonces, es proteger la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos, castigando a los delincuentes y animando a los justos. Es para asegurar la tranquilidad doméstica, la libertad, proveer la defensa común, como también en 1 de Timoteo 2, 1 y 2. Cuando los gobernadores fallan en hacer esto, ellos mismos están resistiendo los mandamientos de Dios y son autoridades ilegítimas que deben ser resistidas y reemplazadas. Entonces, es importante ver o recalcar el punto de que la institución del gobierno civil es establecida por Dios para orden de toda la sociedad y que Jesucristo es el Señor de la sociedad, es el Señor de la nación y que tiene un segmento de súbditos en los creyentes. Entonces nosotros los creyentes tenemos una responsabilidad frente al gobernante de la nación, al gobernante supremo de la nación. El gobernante supremo de la nación no es el presidente para el cristiano. No, el gobernante supremo de la nación es Jesucristo. Y él tiene un delegado. ¿Quién es ese delegado? El presidente. ¿A través de qué? A través de mecanismos que históricamente y políticamente se han establecido. Pero Jesucristo sigue siendo el gobernante. Nosotros somos súbditos de Jesucristo antes que ciudadanos de la nación dominicana. Y el honor de nuestro gobernante debe estar por encima de las lealtades a nuestra cultura y a líderes dentro de las instituciones de autoridad de nuestra cultura. Esa es la plataforma para entender el concepto del gobierno civil. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de qué tipo de gobierno nuestra nación, en nuestra generación, tenga y en qué medida su desempeño honró los principios de Jesucristo. Esa es responsabilidad colectiva de nosotros los creyentes. Nuestras responsabilidades no son solo personales y familiares. Se ha hecho mucho énfasis en el Evangelio y en la enseñanza de que nuestras responsabilidades son personales con nuestra propia alma y se extienden a la familia y a la iglesia. Pero se ha dejado de lado el gobierno civil. No, nosotros tenemos una responsabilidad porque primero le pertenece a Jesucristo, que es nuestro dueño, y nosotros somos sirvientes en su finca. Y segundo, nosotros tenemos el honor de Jesucristo que sea demostrado a través de todas las actividades de la vida, incluyendo en la esfera política. ¿Por qué? Porque la esfera política es la que protege a la esfera del reino de Dios en esta tierra. ¿Y cómo Luis, nosotros podemos evitar, porque recuerda que las personas que componen el gobierno civil son pecadores, aunque necesitamos personas que sean pecadoras y que hayan sido redimidas por la sangre de Cristo, o por lo menos que estén permeadas por los valores morales de Dios correctos, para que puedan, que tengan convicciones claras y puedan hacer una función realmente que sea para la gloria de Dios y para el bien del pueblo. Cuando hay una centralización del poder, que es una tendencia pagana, cuando se quiere centralizar el gobierno civil, ¿qué pasa con las autoridades? Bueno, que la manifestación de la caída, que es injusticia, opresión, egoísmo, se pone de manifiesto en grado sumo. El antídoto es un pueblo de Dios edificado para defender el honor de Jesucristo, poniendo límites al gobierno civil.
¿Cuál es el problema? No tenemos la masa de evangélicos con suficiente edificación bíblica para cumplir con su responsabilidad política. Ese es el primero. Tú no puedes iniciar una guerra si tú no tienes el ejército. Tú puedes tener identificado al enemigo o tú puedes tener identificada la meta. Necesitamos un gobierno civil más justo y que anime la prosperidad de la nación. Bueno, es una buena meta. ¿Con qué lo vamos a hacer? Se supone que los creyentes bien maduros o edificados debemos procurar eso. Porque nosotros debemos entender que en una creación caída como la que estamos viviendo, la tendencia de todo el que tiene autoridad es abusar de esa autoridad. Eso es un principio bíblico. Sí. La doctrina de la depravación total del ser humano lleva a que en todas las esferas donde existen relaciones entre individuos, los más poderosos o los más hábiles siempre tenderán a sacar provecho de los más débiles, y cuando son esferas de autoridad establecida tenderán a abusar esa autoridad. Entonces, ¿quién le pone límites al gobierno civil para que no se vuelva centralizado y autocrático? Una ciudadanía bien edificada. Pero si no es edificada en los libros y no es edificada en el púlpito, entonces estamos vulnerables a esa centralización de autoridad que ha sido la historia de Latinoamérica y de la nación dominicana. Y en la Biblia encontramos, en la palabra de Dios, la centralización del poder es una tendencia pagana y se vio también en el surgimiento de las primeras ciudades-estado, como en Nínive. Eso lo vemos en Génesis capítulo 10, versículo 11. Y en Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 1. El nieto mayor de Noé, Nimrod, el fundador de Nínive, fue el primer poderoso. Fue también llamado rey Sargón. La cultura mesopotámica. ¿Qué te parece si leemos Génesis 11 para que los que nos están escuchando cojan el contexto? Vamos a leerlo. Génesis 11. 11:1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Exacto. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Exactamente. Entonces, interesante. Ahí continúa. Esa fue la primera manifestación del humanismo. Del humanismo. La centralización del poder en un solo hombre y viéndolo como un mesías para resolver los problemas del mundo. Bueno, y de los seres humanos desobedeciendo colectivamente la voluntad de Dios. Dios dijo, creced, multiplicaos y llenad la tierra. Correcto. Dios dijo, llenen la tierra. Ellos dijeron, no, vamos nosotros a quedarnos aquí. Y vamos a hacer una sociedad dominada por nosotros. Ese es el origen de la entronización del gobierno humano en contra del gobierno divino como asociación de malhechores. Y todo ese pueblo puso su confianza y su fe en ese hombre que edificó Nínive, que fue ¿quién? Nimrod. Bueno, ya en este caso Babilonia, ¿verdad? En la llanura de Sinar. Exacto. Siguiendo el modelo de Nínive, de la concentración de poder en hombres, ¿verdad? Humanos y en sus élites, porque nunca es uno, tiene una élite, un anillo, y entonces hay una masa a la cual ellos oprimen. Y poniendo su esperanza, eso es clave, poniendo su esperanza en un hombre, en un Mesías. Así es. Sí. Dice, 9 reyes son mencionados en Génesis 14:1 y en Génesis 2, lo que muestra la centralización pagana que también existió
en la antigua Creta, en India, en China y la cultura andina. En ninguna parte de la Escritura se dice que el gobierno civil tiene la responsabilidad de ser el proveedor o el salvador de los hombres por la centralización de sus poderes. En ninguna parte de la Biblia. Aún así, los hombres en Babel empezaron a reunirse con este propósito. En lugar de multiplicarse y llenar la tierra, como dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, ellos querían hacerse de un nombre y salvarse a través del Estado como un falso Mesías. Esta fue la primera expresión pública de humanismo, donde la soberanía fue puesta en un hombre, en una colección de hombres en lugar de Dios. Génesis 11, versículo 1 al 8. Exacto. Para prevenir un gobierno centralizado, Dios confundió las lenguas, lo cual es un efectivo impedimento hasta el día de hoy, y dispersó las vanas razas, tribus y naciones por todo el planeta. Exactamente. 2300 años antes de Cristo. Exactamente. Y de esa manera entonces empezaron a surgir las diferentes naciones. Pero vamos ahora a una pausa y continuamos con el desarrollo del programa tan pronto volvamos. A los que aman a Dios, aún las peores cosas son para su bien, pero a los que no le aman, aún las mejores son para su mal. Estás escuchando Radio Eternidad. La indiferencia al mal es en sí misma un gran mal. Abraham Heschel. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. No sabemos lo que el futuro tiene para nosotros, pero sí sabemos quién tiene el futuro en sus manos. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. La gracia de Dios es inmensurable, su misericordia inagotable y su paz indescriptible. Estás escuchando Radio Eternidad. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Nuevamente en su programa Tertulia por Tres. Raúl, tú te quedaste diciendo algo. Sí. Y de manera específica, cuando Dios confundió las lenguas en Babel, eso trajo como consecuencia que los hombres se esparcieran por todas partes, y eso trajo como consecuencia también el origen de las diferentes naciones. Exactamente. Dice, consecuentemente, todas las naciones son el resultado de un acto creativo de Dios, no solamente en tiempos antiguos, sino a través de la historia. Lo vemos, el apóstol Pablo expresó que Dios determina la duración de la frontera de cada nación sobre la tierra. Hechos, capítulo 17, versículo 26. O sea que las naciones son una unidad administrativa de Dios en el mundo para salvar a los hombres en las diferentes generaciones. La vigilancia de la salud espiritual de las naciones incluye la vigilancia de la salud política de las naciones. Así es. No se puede separar. La enfermedad política de la nación va a tener implicaciones de la enfermedad moral y de la enfermedad espiritual de la nación. Por eso es que el evangelio debe ser protegido con fronteras legales y protegido con fronteras políticas. Si tú dejas la frontera política sin vigilancia de hombres que sigan los intereses de Jesucristo, entonces Satanás va a usar sus siervos para ocuparse de la esfera política, para usarlo como un instrumento de persecución contra la iglesia. Y eso, hace más de 500 años, los reformados lo descubrieron. ¿Cómo es que nosotros hoy en día todavía no lo sabemos? Porque Latinoamérica opera bajo la mentalidad de la Edad Media europea.
todavía no ha llegado a la luz que entró a Europa del Norte a través de la Reforma. Todavía nosotros, la mentalidad dominicana es una mentalidad de jerarquía, característica del medioevo europeo. Por eso todos nosotros lo enfocamos en los líderes y en la cadena de seres y gobernantes por encima de nosotros. Sí, lo que queremos que entiendan es que tanto la institución de la familia como la institución de la iglesia, como el gobierno civil, son instituciones divinas. Todo le pertenece a Jesucristo. No hay nada, ni en los cielos ni en la tierra, que no le pertenezca a Cristo. Todo. Pero son ocupadas por inquilinos caídos. Porque hemos dejado el gobierno civil que lo ocupen personas que no tienen la mente de Cristo, ni están permeados por los valores morales de Dios. Y aún a ellos hay que vigilarlos, porque todo humano tiene un pecado remanente. Exacto. Quiere decir que en términos de la salud de las instituciones, el principio es de balances y contrapesos. Quiere decir que toda autoridad tiene que tener rendimiento de cuentas. Y en el caso del gobierno civil, un rendimiento de cuentas institucional a través de las divisiones de los poderes y un rendimiento de cuentas a la población vigilante que son los ciudadanos. Porque el gobierno civil es para servir a los ciudadanos, no los ciudadanos para servir al gobierno. La institución del gobierno civil es para crear orden y bienestar en la sociedad. Es un instrumento de Dios para el bienestar de la sociedad, no para el bienestar de los que gobiernan. Así es importante tener todo esto en mente. Necesitamos personas que nos gobiernen, que gobiernen los hogares, la familia, que gobiernen, tengan la responsabilidad en el gobierno civil y en la iglesia realmente, personas que estén permeadas por la palabra de Dios, que tengan la luz de la palabra de Dios en sus mentes y sus corazones, que quieran agradar a Dios primeramente, y eso traerá bendición a los hombres. Entonces, la válvula de seguridad para que existan sociedades justas, además de tener gobiernos organizados, es que la ciudadanía practique el autogobierno delante de Dios y vigile el desempeño de sus autoridades. Cuando el pueblo no vigila el desempeño de sus autoridades, está abdicando a una responsabilidad que Dios les ha dado. Y tendrán que dar cuenta delante de Dios. Nosotros los creyentes vamos a dar cuenta por la injusticia y la corrupción de la República Dominicana en la generación que nos tocó vivir. Le vamos a dar cuenta al Señor Jesucristo. Eso quiere decir que los pecados civiles, públicos y morales en nuestra nación, nosotros vamos a tener que darle cuenta al Señor Jesucristo durante la generación en la que estuvimos vivos. Los pecados no son solo personales, también hay pecados sistémicos a nivel de familia, a nivel de iglesia, a nivel de nación. Y a la luz de esto, para traer una breve aplicación, ¿verdad? Porque nosotros le vamos a dar cuenta a Dios, como tú acabas de decir, por nuestra actitud, la que hemos tomado frente al gobierno civil, si fue la bíblica o no fue la bíblica, si fue la de cobardía o no. Porque muchas veces es cobardía, y la mayoría de las veces entiendo yo que es por falta de conocimiento. A la luz de todo esto, ¿cómo tú ves, cómo tú analizas el movimiento que se está viendo evidente en nuestra nación, República Dominicana, en que hay, como nunca se había visto, yo nunca lo había visto, muchos candidatos cristianos a cargos selectivos? ¿Qué te parece? Muchos candidatos cristianos. Candidatos cristianos. Primero, sí. Es una señal en el sentido positivo, pero es una alarma. Porque ¿de dónde vienen esos candidatos? Vienen de iglesias y de una edificación que les ha enseñado centralización de poder y que les ha enseñado enfoque en ti mismo y tu bienestar. Perfilan ser más de lo mismo. Sin una edificación bíblica y un cambio profundo a nivel del corazón de esos hermanos que están terciando en la política, de modo que cambie a nivel de conmovisión su visión del Estado, ellos van a ser
una versión evangélica del político tradicional dominicano. Bueno, Sí. Entonces es urgente que ellos mismos, como preparación para sus roles, Perfecto. estudien la fe, la Biblia, la historia de la iglesia y la historia de la Reforma Protestante en su impacto en las instituciones políticas para una propia edificación y ellos mismos ir curándose en salud antes que entren las tentaciones del poder y del dinero. Porque después que ellos entren en esas oportunidades, ahí va a salir el calibre que ellos tengan adentro. Y si ellos son y han sido formados por iglesias convencionales en nuestro país, ya es una versión evangélica del político típico dominicano. En ese sentido, entonces, sus malas acciones, cuando ocurran, se las van a asignar a Jesucristo. Ahí donde está el problema. Ellos tienen que asegurarse que en su corazón ellos van a la esfera pública a servir a Jesucristo, no a servir a la iglesia, no a servirse a ellos, a servir primero a Jesucristo. Entonces, como eso no está disponible fácilmente en el mercado, ellos tienen que hacer esa tarea para prepararse a ellos mismos, porque si no, entonces el remedio vendrá a ser peor que la enfermedad, porque nosotros podemos decir, la corrupción se debe a que no tienen a Cristo. Y ahora con evangélicos corruptos, como ha pasado en muchos países de Latinoamérica, sobre todo en Guatemala, donde varias veces los cristianos han tenido el poder, cristianos confesos, predicadores, y la corrupción ha sido manifiesta entre ellos. Entonces ahora se le asigna la corrupción a lo evangélico. entonces, Ahora, estamos viviendo tiempos tan peligrosos y de un movimiento tan grande tratando de implementar la irracionalidad en la persona, tratando de vaciar la juventud, tratando de que personas sean irracionales, que el CODUE ha propuesto de que se indique cuáles son los candidatos, qué piensa cada candidato, qué es lo que tiene en su corazón. El que esté apoyando los abortos, el que esté apoyando la destrucción de la familia con los matrimonios gay, de la LGBT. No, el que lo está haciendo no, que ha hecho convenio para que si sube, adelantar eso. Exacto, el candidato que sea pro haitiano, que no con el asunto de la soberanía. Es decir, se ha querido que la población conozca realmente qué tienen en el corazón los candidatos que tenemos presentes ahora para las próximas elecciones. Y hay movimientos que dicen que que eso es intolerancia hablar de eso, que no puede ser, que para qué se va. Oh, señores, pero estamos viviendo un tiempo de irracionalidad. Tenemos que votar por personas que no sabemos lo que tienen en el corazón. Que se publique quiénes son los que están promoviendo esa agenda malvada que quiere destruir los cimientos cristianos de la nación dominicana. Y los ciudadanos que lo investiguen por su cuenta. Así mismo. Como responsabilidad para, como se dice en el argot popular, cruz y raya con ellos. Y entonces en las próximas elecciones no es por colores que tenemos que votar, es por los valores morales de Dios. En juego la soberanía nacional, el país es que está en juego. Nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia está en juego. Y nosotros tenemos que levantarnos como un sobrehombre a proteger y hacer la obra de Jesucristo. siguiendo un pensamiento del que tú hablabas, Luis, en cuanto al carácter moral de aquellos que se llaman evangélicos, que se han lanzado a buscar ciertos puestos en el gobierno, tienen que asegurarse esas personas que si toman el nombre de Dios en sus bocas, tengan mucho cuidado cómo viven, porque dice la palabra de Dios que Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y personas que usen el nombre de Dios para alcanzar sus ambiciones personales, Dios le va a pedir cuentas como se la pidió a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, cuando Daniel lo reprendió fuertemente y le dijo,
y el Dios en cuyas manos está tu vida y de quien son todos tus caminos, tú nunca honraste. Entonces, personas que se llamen cristianos, porque muchos se llaman cristianos pero no lo son, y que sean verdaderos cristianos y que busquen cosas como esas, que piensen en Daniel en Babilonia y en José en Egipto. Daniel, lo primero que hizo, dice la palabra, fue que propuso en su corazón no contaminarse, lo primero. Y el otro, José, huyó de la corrupción y de la inmoralidad sexual, aun cuando la esposa de su amo lo provocó y quería violarlo. Él tuvo que salir huyendo. Entonces, personas que estén buscando un lugar en un gobierno y que se llamen evangélicos, deben tener cuidado de estos dos ejemplos y mirar que si están invocando el nombre de Dios, a quién están representando, porque como dijo Luis, lo que ellos hagan se lo van a atribuir al evangelio. Así que mucho cuidado con tomar el nombre de Dios en vano. Bien, no tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Dios les bendiga. Amén. Amén. Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.